Támesis TV, nuestro canal. Bienvenidos a su programa Conversando con la Comisaria. Hoy desde el Palacio, desde la Casa de Gobierno, vamos a tratar unos temas varios de la familia y tenemos dos invitadas que ustedes bien conocen y que saben a cabalidad el tema de la familia. Contamos con Ligia Zuluaga, la doctora Ligia Zuluaga, que es la trabajadora social del Juzgado de Familia, y Yani Cecilia Gómez, la psicóloga de la comisaría. Buenas tardes, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Ligia, vamos a empezar. Ligia, ¿cuál es en qué consiste ese sistema de la familia? ¿Cuál es el sistema de la familia? ¿En qué consiste? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, doctor Amparo. Cuando hablamos de la familia como sistema, estamos haciendo alusión a esa parte, a ese grupo de personas que se conforman con unos objetivos propios, con una dinámica propia, con una vida propia, que podemos decir que empiezan desde que son novios. En esa relación de pareja, cada uno trae su propia historia, su propia cultura, sus propias cosas, y es así como la familia se va conformando. Entonces, esa unidad familiar está conformada de varios sistemas pequeñitos o de varios grupitos. El uno es el sistema conyugal, que está conformado por la pareja que inicia, digamos, su relación. Bueno, Yani, ¿tú tienes algo para aportarnos de la familia? Bueno, debemos también de tener en cuenta que ahora en la actualidad han cambiado muchos esos tipos de familia, que debemos de tener de pronto como esa contextualización de la actualidad, porque lo que siempre quisiéramos y la pregunta que siempre hemos hecho, la familia ideal, lo que familia quisiéramos, pero también debemos de contextualizarnos también en esa realidad que tenemos en la actualidad, donde los tipos de familia han cambiado. Bueno, pero a mí me parece tan importante lo que dice Ligia, y es que esa familia empieza desde el noviazgo. Porque es que ustedes han visto que uno hay veces se ennovia con una persona, o las jovencitas de ahora se ennovian con una persona sin indagar mucho, como qué clase de persona es, si le conviene, si tiene gustos afines, si se compenetran. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues desde cuando estaba en formación como psicóloga veíamos una materia que se llama psicopatología. Ahí hay la psicopatología, la relación conyugal. Entonces acá encontrábamos que muchas veces el escoger a esa persona que iba a compartir con nosotros, o ese novio o esa relación que íbamos a tener, es algo inconsciente. Entonces, muchas veces es desde los rasgos de personalidad que nosotros ya traemos innatos, instaurados desde esa formación que nos dieron en la casa. Y así en muchas situaciones nosotras o el compañero o esa pareja quisiera cambiar ese modo de comportarse, o ese modo de no voy a ser como mi papá. Hay rasgos que se quedan muy instaurados y que son muy inconscientes. Entonces aquí es donde empezamos a ver de pronto también las dependencias, empezamos a ver esos rasgos o esos perfiles en las personas desde esas teorías de personalidad. Y ahí entraría lo que decía Ligia ahora, y es que cada persona viene con su pasado o con su familia. Ligia, cuéntanos algo. Es cierto, cuando la pareja se conforma, trae o aporta a la nueva relación su historia de vida, su cultura, sus costumbres, es decir, es la sumatoria de dos personas diferentes
pero igualmente valiosas. No es que una sea mejor o peor que la otra, sino igualmente valiosas. En ese sentido, es decir, lo que comúnmente se habla, pues que uno se casa con la familia, pues no es tan literal, pero igual uno sí lleva una cantidad de información de la familia, y eso es un asunto que hay que tenerlo muy presente para que la pareja, cuando inicie la relación digamos, cuando se casen o cuando tomen la decisión de vivir juntos, pues tengan como esa capacidad de entender la diferencia, de aceptarla y de respetarla. Precisamente por eso hablábamos de varios subsistemas, ¿cierto? Cuando hablamos del subsistema conyugal, hacemos alusión a esa relación que es propia de la pareja y no de los hijos, ¿cierto? Y a esa relación, a esas vivencias que traemos cada ser humano, tenemos que tener en cuenta también que eso tiene que ver con la parte genética y con la parte cultural, porque todos tenemos vivencias distintas culturalmente, dependiendo de dónde nos levantemos, de dónde estudiemos, de dónde criemos, cuál es el barrio donde convivimos. Todas esas cosas también hacen parte como de esa maletica que traemos todos, todos los seres humanos, hombres y mujeres. Sí, claro que sí, y me parece tan importante esa apreciación, porque a veces hay una, digamos, cuando iniciamos la relación de pareja, hay una etapa que se llama la etapa de la desidealización, porque uno se casa como con un ideal, o se casa o toma la decisión de vivir con alguien como con un ideal de pareja que pronto fue el que conoció en la relación anterior al momento que deciden pues estar juntos. Entonces, por eso muchas parejas tienen dificultades al iniciar la relación, y precisamente a la luz, digamos, de estas dificultades que se pueden presentar en la relación de pareja, porque cada uno trae costumbres, culturas diferentes, es que podemos inclusive acuñar como alguna situación que se puede presentar, que es como la violencia o las dificultades que se presentan al interior de la pareja, y el ciclo pues de la violencia, que es importante como analizarlo. Entonces, y en eso también tiene que ver el hecho de conocernos a nosotros mismos, que es tan importante como conocernos y analizarnos y saber qué nos produce rabia, qué nos produce dolor, qué es lo que nos ocasiona el comportamiento del otro frente a cierta situación, para poder saber resolver esos conflictos como a tiempo y saberlos solucionar con la otra persona. Sí, igual pues conocernos es también identificar nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y en ese sentido pues la relación, digamos, es más llevadera, ¿cierto, doctora Dayani? Sí, de todas maneras siempre vamos a llegar con esa expectativa muy alta por el otro, qué va a hacer, qué quiere, qué no tiene, y siempre vamos a tener una expectativa. Pero como dice la doctora Ligia, encontramos que muchas veces nos debemos de aterrizar en esas expectativas, porque ahí es de donde parte también ese tema de la violencia, porque es hasta donde el otro me va a permitir llegar y hasta donde yo lo voy a permitir llegar. Entonces es el nosotros poder iniciar ese proceso de desidealizarlo, de aceptar tal y cual como es, cómo yo también me puedo aceptar y también yo cómo puedo mejorar y manejar esa situación en pareja, porque la convivencia definitivamente es un tema que es muy complejo, porque son dos mundos en busca de un mismo fin, pero que a la vez son independientes. Muy importante lo que tú acabas de decir, Yani, porque es que normalmente en esta falta pues como de habilidades, uno siempre piensa que el culpable de cualquier situación mala o irregular dentro de la pareja es el otro. Es muy escaso cuando la persona dice, yo también tengo la culpa. Entonces, pensemos como en eso también, que hay que mirar y analizar que no es siempre el otro el que tiene la culpa, sino que yo también tengo parte de eso. Y para eso, ¿qué es importante? ¿Qué es lo importante, Ligia, para eso? Para tratar de resolver esos conflictos que por el mero hecho, como tú lo decías ahora, de que todos somos diferentes, pues vamos a tener necesidades y situaciones distintas y necesidades distintas, y vemos las cosas de una manera muy distinta. Sí, pues de manera breve, como quiero precisar como dos cosas. O sea, la primera es tratar de no buscar culpables, sino más bien como identificar las circunstancias que dieron lugar, digamos, a las dificultades. O sea, tener dificultades y problemas, pues entre comillas, eso no es malo, eso enriquece la relación.
Exacto, ayuda a crecer en la medida en que uno los entienda, en que uno los asimile, en la medida en que o sea, de las contradicciones a veces salen cosas bien interesantes. Y otra cosita que es importante precisar en este caso, cuando hablamos del ciclo de la violencia, es muy importante hacer alusión al ciclo, porque es que está en nosotros como romper esos ciclos. O sea, es muy fácil uno decir, es que aquí se hace siempre así, es que las mujeres siempre tenemos que hacer esto. Entonces, cuando uno habla del ciclo, habla como de tres fasecitas que es importante identificarlas para romperla, o sea, para no repetir ese ciclo. La una es cuando empiezan a nivel de la relación las indirectas, las palabras oeces, los silencios, que un silencio también es violencia intrafamiliar. La segunda etapa, digamos, es cuando ya empiezan de pronto agresiones, empujones, desvalorizar exacto, porque la violencia siempre va en escalada, siempre se va sumando y va subiendo. Y la tercera etapa es el ciclo, es la calma amante, cuando ya empieza, no, tranquila, yo a usted quiero mucho, pero es que tú me haces hacer eso, es que tú, ¿por qué me incitas a agredirte de esta manera? Entonces viene la calma amante, y cuando ya la calma pues llega a un estado en que tan rico, las reconciliaciones son muy ricas, ¿cierto? Entonces el ciclo vuelve y empieza. Entonces es importante tener claridad en eso, como para romper esos ciclos. Acá también es muy importante reconocer esos perfiles del agresor, de la mujer, el por qué esa mujer siempre va a continuar ahí en un ambiente que sabe que es de violencia, que le está generando ese malestar, pero no se puede negar que las mujeres somos muy auditivas. Entonces, como habla Ligia en esa etapa de reconciliación, en lo bonito, de pronto se dejan endulzar muy fácil por un detalle, una salida, por un momento especial, pero entonces ese perfil de ese hombre agresor también debemos de empezarlo a reconocer, que ese hombre agresor es una persona celosa, posesiva, que va a ser machista, le va a gustar en ese proceso también de la violencia cuando las está agrediendo, como en esa fase inicial, que él ya empieza de pronto a menospreciarla, a hacerle bajar la autoestima, que es una parte muy importante en todos los seres humanos, y que a pesar de que es una palabra que mucha gente la dice que es insignificante en el sentido de, es que si yo le digo que hoy no está bonita, no pasa nada, pero internamente y todo ese tipo de comentarios muchas veces nos generan malestares. Entonces es también empezar a reconocer y a no ser tan dependientes del otro. Bueno, Yani, y ya identificado esa situación, ¿qué piensan ustedes qué hacer frente a esto para que no se perpetúe esa violencia? Y porque definitivamente hay agresores, sobre todo en la parte de hombres, que no cambian tan fácilmente, que necesitan una ayuda profesional. ¿Qué hacer frente a eso para darle como un mensaje a nuestras mujeres? Sí, como decía la doctora Yani ahorita, definitivamente hay circunstancias que hacen más vulnerables a ciertas personas, tanto de incurrir en conductas violentas como de ser víctimas también, ¿cierto? Porque hay personas pasivas, la crianza, que es un asunto que también tiene mucha preponderancia, el rol de pronto sumiso, pues, con que de alguna manera ha sido como replicado en nuestra cultura, ¿cierto? Entonces, uno de los aspectos importantes como a nivel preventivo es, como decíamos inicialmente, es tener en cuenta con qué persona vamos a unir nuestras vidas, ¿cierto? Identificar una cantidad de cosas, mirar el perfil, como decía ahora la doctora Yani, pues frente a una persona que es recurrente pues en la violencia, exacto. Y además hay que tener en cuenta que muchas veces el abusador es una persona que tiene tan baja autoestima que el único argumento que tiene para relacionarse con su pareja es a través del grito, a través de la subvaloración. Entonces hay una frase de cajón que a mí me gusta mucho, pues como y le pongo comillas, pues como porque no es mía, es no grites, argumenta. Es que gritar es muy fácil, argumentar de pronto no es tan fácil. Entonces a nivel preventivo es eso, es identificar también nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ser humildes. La humildad no es de voz, es humilde frente a identificar en qué cosas yo puedo cambiar, o sea, sin buscar culpables, sino buscar en qué cosas puedo cambiar. ¿Y ustedes creen que es importante no esperar mucho tiempo, sino acudir rápidamente
pues a la comisaría en este caso a poner en conocimiento y a buscar esa ayuda profesional o es bueno esperar como qué tiempo? Es lo ideal es recurrir, buscar la ayuda, porque muchas veces solas no podemos identificar este tipo de situaciones. La idea que siempre se tiene o que tenemos las mujeres es que él va a cambiar, que en algún momento va a cambiar y esperamos por años y nos dejamos como llevar muchas veces porque ya de pronto las familias que tengan hijos o alguna situación que hace parte de esa misma dependencia, porque no solamente es por crianza, sino simplemente porque tengo un apego afectivo y me siento tan insignificante porque él me hizo sentir tan insignificante que lo necesito para poder vivir y para poder estar bien. Entonces, lo ideal es que empecemos a buscar esa ayuda, que empecemos a darnos cuenta que algo está pasando y que tenemos de pronto aquí también una relación tóxica, que es una relación que nos empieza a absorber, a perder como esa calma, esa tranquilidad, esa paz, que lo importante de una relación es que sea con una relación en bienestar, que si yo estoy con él o no estoy con él, puedo estar tranquilo o puedo estar tranquila. Pero entonces lo ideal es buscar esa ayuda, porque por sí solos muchas veces no nos queremos dar cuenta de lo evidente y de lo que puede estar sucediendo. Entonces sí, que pueden acudir a la comisaría de familia, pueden acudir también donde Ligia, que les puede dar esa orientación, para que tengan como todos esos argumentos y esos pasos firmes para poder ir como reconociendo esa violencia. Es importante, ¿creen ustedes, recurrir a... Ligia, ¿tú vas a hablar algo de...? Yo quería como hacer también como resaltar 2 o 3 cosas importantes que de pronto nos pasaron ya a nivel pues de la convivencia familiar. Primero la comunicación, o sea, la importancia de la comunicación y de la asertividad en la comunicación. La asertividad tiene que ver con la oportunidad, o sea, la manera como yo soy oportuna u oportuno en mi comunicación. A ver, pongamos un ejemplo ahí muy como del contexto de este municipio. Por ejemplo, cuando la pareja, sea mujer o sea hombre, llega a la casa después de una jornada de pronto laboral de 8, 10 horas, no es el momento adecuado para yo hacerle a mi pareja algún reclamo por alguna situación que se presentó o para presentarle como alguna demanda económica. No se ha pagado el arriendo, no se ha pagado el colegio de los niños, no, aquí afortunadamente esto no es un gasto, ¿cierto? Los servicios, entonces esa es la asertividad y esa es la oportunidad. Entonces la comunicación es una herramienta absolutamente importante. La otra cosita es procurar que en las decisiones de pareja no dejar que en esas decisiones, dejar inmiscuir en esas decisiones ni a los hijos ni a la familia, porque cuando uno deja involucrar a los hijos es buscar que ellos tomen partido, entonces eso no es adecuado para los niños ni para la pareja. Entonces son aspectos que son muy básicos, pues como a nivel preventivo, digámoslo así, y ya analizando sobre la importancia o no de buscar la ayuda, me parece absolutamente fundamental, porque como dijimos inicialmente, la violencia intrafamiliar va en escalada, va aumentando y se inicia con palabras soeces o con indirectas o con silencios, hasta llegar de pronto a la agresión, que sería lo que nosotros identificamos como violencia física. También sería acá muy importante, cuando estamos iniciando esa convivencia, tener acuerdos en pareja. Cómo reprender, qué vamos a hablar, qué actividades vamos a realizar juntos. Esos acuerdos también son muy importantes en la relación afectiva. Y porque también hacen parte como de la crianza, ya volviendo a la crianza, porque ¿de quién depende la crianza? O sea, la crianza, ¿a quién le corresponde? La crianza de los hijos. De todas maneras, cuando hablamos de crianza, volvemos como al inicio de la conversación, ¿cierto? Digamos, la crianza es la manera, pues, como todos participamos en el desarrollo de los hijos y en sus necesidades, de acuerdo a las etapas, pues, por las que ellos vayan avanzando, porque las necesidades de los hijos son diferentes, ¿cierto? Entonces, en la crianza, de alguna manera participamos todos, ¿cierto? Porque la crianza, ¿qué es? Eso es la manera como yo acompaño y participo en ese desarrollo, y yo como acompaño, trayendo todo lo que hablábamos anteriormente, mi historia, mi cultura, mis ideas, ¿cierto? Entonces, si bien la crianza es competencia de papá y de mamá, no es exclusividad de la mujer,
sino de papá y mamá. Hay que también tener en cuenta que en la crianza también participan los adultos de la familia. Como ahora le decía la doctora Dani, la tipología de familia ha cambiado mucho, cambia por muchas circunstancias. Ya no hablamos como antes que la familia era papá, mamá e hijos, ¿cierto? Ahora vemos familias conformadas o por el papá con los hijos, o por la mamá con los hijos, o por la abuela, los tíos, lo que llamamos la familia extendida o familia de más de 2 generaciones. Entonces en la crianza todos estamos realmente involucrados. Sí, acá también lo que vemos son esos usos y esas costumbres que siempre le queremos dar. Lo que debemos es de tener en cuenta no esa desautorización entre padres, es tener, como dice Ligia, esa comunicación, ese acercamiento, ese amor, una crianza que sea afectiva, para que también los hijos de pronto no vayan a empezar como con esos rasgos de violencia, porque yo también tuve un papá, tuve una mamá y ellos me educaron de esa manera. Entonces muchas veces es tratar de cambiar esos modelos de crianza que muchas veces pueden ser negativos, pero es por lo que ellos aprendieron. Acá también algo que es muy importante, devolviéndome pronto a lo de la violencia, las conductas agresivas siempre las refuerzan en la casa o en la institución educativa, que son como los 2 lugares donde más permanecen. Entonces es que esos padres de familia no vayan a reforzar esas conductas violentas, que modifiquen ese tipo de comportamientos. Pero ¿cómo no es reforzar, Yani? Yo quiero que por favor nos expliques un poquito más cómo se hace, o sea, cuál es la directriz para no reforzar esas violencias, qué es lo que deben hacer papás y mamás. Los papás y las mamás, lo que les dije ahorita, llegar mucho a acuerdos, a no ser descalificativos con los hijos, a no empezar a generar, como dice Ligia, un silencio, una mirada, como un aislamiento. Es que sienta ese hijo que está apoyado y que tiene ese compromiso entre el papá y la mamá. Tan sencillo muchas veces que le refuerzan, por decir una conducta agresiva a un niño, el papá que le grita a la mamá: tráigame la comida, búsqueme los zapatos. Nunca les enseñan la norma, el pedir el favor. Como familia vamos a organizar estos espacios. Exacto. Entonces así es como les están reforzando a los hijos esas conductas violentas, levantarlos muchas veces en la mañana a punta de gritos, como se dice muchas veces, porque simplemente no tenemos un buen día, o nos acostamos disgustados con la pareja y al día siguiente sigue el mismo enojo. ¿Y quién es el que va a asumir esa situación? Los hijos, porque no se levanta o se levanta de mala gana, y eso es reforzarle esas conductas. Muchas veces se dice también que en esos perfiles de agresión es porque en algún momento de la vida tuvieron un evento de violencia que marcó mucho al niño o a la niña, porque también tenemos mujeres que son maltratantes. Claro, eso siempre se ha dicho, que cuando estos jóvenes o las personas, las parejas que están iniciando esa conformación de ese hogar, como veníamos hablando, si vienen de esas familias violentas, pues ellos van a ser también unas personas violentas, y si la otra es sumisa, pues con mayor razón va a ser violentada. Pero eso, como para dar un mensaje de esperanza, realmente, ¿qué podemos hacer para cortar con ese ciclo de violencia generacional? ¿Qué le podemos recomendar a nuestras papás y mamás frente a sus hijos? Sí, de todas maneras, y como, es decir, esta conversación toda está como unida como a una cantidad de aspectos que hay que trabajarlos en conjunto también, como para que funcionen, ¿cierto? Y cuando hablamos hace ratico del ciclo de la violencia y de romper esos ciclos, igual ocurre también como en las pautas de crianza. A ver, en la crianza los papás replican estilos de crianza que ellos también recibieron, ¿cierto? Entonces, la idea es que cuando ejerzamos el ejercicio de autoridad que es propio de los papás, lo hagamos de manera consciente, lo hagamos de manera responsable, y lo hacemos de manera responsable en la medida en que buscamos pues como alternativas, como decía la doctora Dani, de no agresión, de afecto, porque es que en la crianza es donde también los lazos afectivos se van
se van o sea, los vínculos afectivos se van como reforzando, ¿cierto? Entonces hay aspectos importantes a nivel de la crianza. Primero, hay que educar desde el ejemplo, ¿cierto? Es bien importante. Segundo, hay que generar en los hijos confianza y respeto, no temor, porque el temor es una especie también como, si yo le temo a mis papás, es porque estoy sintiendo que hay un ejercicio violento como de la autoridad. Tercero, hay que ser claros con las normas y con los límites, ¿cierto? Porque yo no obtengo, digamos, ningún beneficio cuando yo le digo, por ejemplo, a mi hijo, llegue tempranito. La palabra temprano es relativa. Hay niños o adolescentes que las actividades pues, sociales empiezan a las 8 de la noche y de pronto para los papás a las 8 ya es la hora de estar llegando, ¿cierto? Entonces no es que haya, digamos, un manual para criar a los hijos, porque cada familia tiene su propio estilo, pero sí hay unos detallitos que uno tiene que tener en cuenta como para que la crianza sea positiva, sea efectiva, sea amorosa. Entonces es ser firmes, pero no maltratar. La firmeza es ser claro en la norma, decisivo en la norma y cumplir también con las sanciones. Sí, es también esa crianza en hábitos, en empezar a potencializar y a reforzar mucho las normas y los valores que tanto se han ido perdiendo, que de ahí parte mucho el desarrollo también del ser humano. Hay que reforzar en esos primeros años de vida unos rasgos muy positivos para que tengan un buen desempeño social y que a futuro no sean de pronto unas personas con un comportamiento inadecuado, una relación violenta, una relación hostil, porque como dice la doctora Ligia, es desde el ejemplo. Yo con qué cara le voy a exigir a mis hijos algo que yo no les estoy dando. Entonces es empezar desde ahí y ser muy afectuosos. Lo positivo en eso es que de la juventud de ahora, ya se nos está acabando el tiempo desafortunadamente, pero ahora cuando Yanni dice cómo le vamos a exigir a un hijo algo que no le estamos dando, lo positivo, digo yo, es que los jóvenes de ahora son muy sinceros y ellos le van diciendo a las personas adultas o al cuidador o al papá o a la mamá, le van diciendo, pero ¿por qué me pedís esto? ¿Por qué me pedís que no tomes si yo te veo tomando todos los fines de semana? Entonces, ¿por qué a mí me hace daño y a ti no te hace daño? Que es un buen ejemplo de uno y así, yo pienso que así nos educaron a nosotros los de las antiguas, como digo yo, pero sin embargo uno supo separar qué era lo bueno y qué era lo malo, qué me permitía a mí avanzar en ciertas cosas y como uno se toma lo bueno y lo malo lo deja así, lo aprenda del papá, ¿cierto? Yo pienso que... Claro que sí, vea, hay dos cositas que me habían olvidado y creo que son importantes pues en este caso, y hay una cosa que se llama la diferencia entre presencia física y presencia funcional. Lo funcional tiene que ver con el rol o con los deberes que deben cumplir los padres con los hijos. No es lo mismo yo estar en la casa sentada viendo televisión y mis hijos no sabemos qué estarán haciendo, a yo estar sentada supervisando, acompañando. Entonces son dos cosas bien diferentes, no es suficiente estar presentes. Y la otra es dedicarles a los hijos tiempo con calidad y disponer de espacios para compartir en familia, ahora que todos estos medios electrónicos, todo está, ¿qué se llama? Ligia, y uno, que la tecnología nos está invadiendo y nos está volviendo personas completamente solas y aisladas. Bueno, Ligia, me parece importantísimo, ahora que tú hablas de espacio, recomendar que volvamos a siquiera hacer una comida en familia, o bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena, pero una comida en familia que también es otra de los hábitos que se han ido perdiendo. Bueno, yo quiero en el aire comprometerlas a ustedes, ¿qué tal si de pronto hacemos un programita al mes de pautas de crianza para poder, o de escuela de padres, para que nuestros invitados muy especiales, todas las veces que presentamos este programa, puedan acceder a conocer estas pautas de crianza? ¿Ustedes se comprometen o no? Pues claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Esperamos el próximo programa con más temas de interés de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias.
Támesis TV, nuestro canal.